Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Ya estamos en este día miércoles 13 de noviembre del año 2024, en esta cuenta regresiva, en este final counter respecto a este año electoral y en relación a ese 24 de noviembre, en el cual Uruguay se juega la ropa respecto a su libertad. Es impresionante lo que los uruguayos estamos viviendo, especialmente aquellos que hemos tomado conciencia de este programa, de este plan de una internacional comunista instalada en el Foro de San Pablo y a la cual obedece el Frente Amplio como una fuerza principal, como una de las coaliciones de izquierdas marxistas integradas originalmente en esa internacional comunista continental, iniciada, fundada por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, con un megaproyecto de socialismo marxista-leninista como el que se aplica en Venezuela, como el que se aplica a modo de antecedente histórico o de precedente inspirador, según Fernando Pereira, el modelo que iluminó su inteligencia. Hoy un país que está en apagón hace tiempo, que no tiene luz para su gente, me refiero a Cuba. Lo mismo Nicaragua, con el mismo proyecto, por supuesto. En Colombia intenta hacer lo mismo, pero con una oposición muy fuerte, Gustavo Petro. Se intentó en Chile, pero también con un crecido movimiento político, también social y de intelectuales hacia el liberalismo y sectores más de una derecha moderna que le van, bueno, planteando una resistencia importante a este fenómeno continental para toda América Latina y el Caribe, como lo es la Internacional Comunista del Foro de San Pablo, planteando un proyecto cuya doctrina sostiene los principios clásicos del marxismo-leninismo y los principios clásicos de aquella revolución comunista, marxista-leninista de Cuba, del antiimperialismo norteamericano, contra el neoliberalismo, contra la propiedad privada, contra el capitalismo, como el ejercicio económico de los altos rendimientos lucrativos, hablan del lucro otra vez, emplean esa terminología, una terminología antiquísima, que ya evidentemente ha caducado, la expresión lucro, lucrar, es decir, obtener grandes ganancias de modo especulativo tan solo en beneficio propio o en beneficio de una corporación, el turpitudo del que habló Santo Tomás de Aquino. Fíjate vos a dónde nos vamos, a esa suma teológica que condenaba la capitalización y la rentabilización de la producción. En verdad, en el capitalismo lo que se hace es buscar la mayor rentabilidad posible, es decir, aumentar las utilidades marginales, se dice de modo técnico, para darle sustentabilidad a la empresa. Las empresas, las industrias, son las que producen fuentes de trabajo porque son las que producen riquezas. Las empresas son complejas organizaciones industriales de producción, también de administración de esa producción, que permiten precisamente el bienestar de la sociedad a través de la producción de bienes, la producción de bienes tecnológicos, de bienes de consumo, de bienes suntuarios, todo tipo de bienes, inclusive la producción de maquinaria para la producción de bienes. Por eso se habla de cadenas económicas. La cadena económica en este mundo, con un enorme avance tecnológico y científico, plantea un capitalismo mucho más complejo, más abierto y con cadenas económicas más amplias, más grandes, eh, respecto a las cuales no puede faltar ningún eslabón. Tocas un eslabón y rompes la cadena económica, sea una cadena económica de productividad, una cadena económica del consumo, que complementa a la de la producción. Tenés una cadena económica de producción de insumos para producir bienes, la cadena económica, de las empresas que producen las maquinarias, que se instalan en empresas que producen bienes de consumo final. Es enorme el abanico de la diversidad natural de ese ecosistema de cadenas económicas que van estableciendo contextos necesariamente colaborativos, interdependientes, generando puestos de trabajo, generando laburo. Si no hay empresas, si no hay industrias,
si no hay empresarios, si no hay industriales que estén en ese plano de la competencia, que estén exigidos a mejorar todo el tiempo en la innovación, en la calidad de sus productos, en la ecuación calidad-precio, no habría trabajo. Y el Frente Amplio plantea en sus bases programáticas, bueno, un programa de políticas públicas a desarrollar que es digno de ser considerado el documento del terror económico y del terror también de nuestras seguridades jurídicas y de nuestras libertades. Porque es eso, no estoy exagerando. Te voy a mostrar un capítulo hoy. Y también seguimos conversando para todos, bajando a tierra todo esto, porque nos va la vida como país. Seguimos conversando para Doña María, para Don José, para el botija del barrio, para el que recién empieza a estudiar en la facultad, para el que va a votar por primera vez, para los que votaron, de pronto iban a votar por segunda vez, pero aún son muy inexperientes, jóvenes. Tienen que tomar nota de esto que voy a decir acá, porque le va la vida al Uruguay respecto a un país que sea realmente de prosperidad, un país de desarrollo, de acuerdo a esos principios básicos que vimos con el amigo Frédéric Bastiat, o Frédéric Bastiat, con ese libro La Ley. Es la legítima defensa, la ley, el derecho que proteja perpetuamente, que proteja siempre nuestra personalidad, nuestra persona, nuestra libertad y nuestra propiedad. Tres elementos indispensables y complementarios que permiten nuestra vida, que permiten la salud. Necesitamos de la propiedad, cualquiera sea la propiedad privada que tenemos, pero fundamentalmente necesitamos el derecho a tener propiedad, el derecho de propiedad y con él la seguridad jurídica como un bien jurídico público, inclusive general, universal, que es inviolable. Todo esto que digo está en el artículo 7 de la Constitución, enunciando los derechos consagrados, los derechos llamados subjetivos e inviolables, los derechos sustantivos, que son principios constitucionales del ordenamiento jurídico, es decir, de las reglas del juego de nuestro país para permitir el desarrollo de nuestras personas, de cada uno de nosotros como individuos, el desarrollo de nuestras familias sobre la base de esos derechos indispensables y complementarios como el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad, para proteger el derecho a la vida honorable y, por cierto, para proteger el derecho al trabajo. ¿Qué haríamos si un Estado comienza a usurpar todas esas empresas, esos derechos de propiedad, si establece un modelo jurídico político diferente, como el que se estableció en Cuba, como el que se estableció en Venezuela, como el que se estableció anteriormente en la Unión Soviética, como el que se estableció en Corea del Norte, que eso pretende el Frente Amplio con un alarde semántico en esas bases programáticas que lo que pretende es confundir a muchos, inclusive con un lenguaje elegante y aparentemente, digamos que empático, y una propuesta aparentemente venturosa de sociedad integrada, de profundización de la democracia, porque te hablan desde esa retórica, desde ese discurso, pero apenas comenzás a leer lo sustantivo, lo que es la sustancia de ese documento de gobierno, bases programáticas, bueno, cuando vas tomando conciencia, cuando tenés elementos de juicio para poder desentrañar el contenido de ese programa, cuando podés leer explícitamente, por un lado, y por otro, entre líneas, y sí, te da miedo. Te empieza a provocar mucha zozobra, angustia, y la expectativa de que el pueblo uruguayo esté consciente de esto que plantea el Frente Amplio como modelo de país, como propuesta de país, ahora, acá nomás, después del 24 de noviembre, asumiendo un 1 de marzo el nuevo gobierno que sea electo ese domingo 24 de noviembre, con un debate precedente el próximo domingo 17 de noviembre entre los candidatos a la presidencia
Álvaro Delgado por la coalición de gobierno y Yamandú Orsi por la coalición Frente Amplio. Yamandú Orsi, quien no sabe hablar, quien no tiene idea de lo que significa en términos profundos esta propuesta de las bases programáticas del Frente Amplio, que son nada más y nada menos que una réplica del documento Socialismo del siglo XXI, son exactamente una réplica de lo que plantea el documento Socialismo del siglo XXI, digno de ser analizado en un programa especial, mostrar el documento Socialismo del siglo XXI, mostrar elementos, por ejemplo, constitutivos de esa constitución bolivariana revolucionaria de Venezuela, con el programa de gobierno del Frente Amplio, para que les quede bien claro que se trata precisamente de esa réplica de una, digamos, adaptación del modelo continental socialista comunista hacia Uruguay en esta fase más aguda del socialismo que ya creó el Frente Amplio, creándonos durante 15 años, por supuesto que desde la actividad legislativa y desde la actividad también administrativa, un Estado ideológico, ya social marxista, que pretenden agudizar. En cambio, la coalición de gobierno plantea en un próximo gobierno desmantelar aspectos de ese Estado social marxista que son claros impedimentos para el desarrollo económico, social, financiero, personal, intelectual, cultural de nuestra nación. Así que atención a esto, les voy a mostrar a doña María, a don José, al Botija del barrio, a la Chiquilina también, por supuesto, del barrio. Les voy a mostrar qué significa esto de las bases programáticas del Frente Amplio. Es realmente escandaloso lo que se puede llegar a ver en estas bases programáticas. Tenemos acá este documento que yo intitulé en primer término, todo un lío esto, abrir y cerrar, es impresionante, Fase aguda de comunismo en bases programáticas del Frente Amplio. Entonces sostengo lo siguiente, porque esto lo conversé con distintos amigos respecto al tema del agua. Vamos a ir a un punto. Esto está dentro de uno de los capítulos que es prioridad, dentro de las 33 puntos de prioridad que plantea el Frente Amplio en un próximo gobierno, en ese contexto de bases programáticas, y refiere a un nuevo modelo del ecosistema uruguayo de la producción y del cuidado del medio ambiente. Y tiene que ver con esas prioridades, y en este caso vinculado el tema al agua, el tema del agua. Recordemos que el tema del agua, el propio Frente Amplio estableció el monopolio, lo plebiscitó en el año 2004, dándole ese instrumento monopólico del agua de OCE al primer gobierno del Frente Amplio, con el doctor Tabaré Vázquez, y a partir de ese proyecto, de esa monopolización de la infraestructura, de la producción y suministro del agua de parte de OCE, bueno, no hizo nada con ese recurso el Frente Amplio ni el Estado uruguayo a través de los 15 años. Siquiera tuvimos una planta potabilizadora de agua y en primer término no tuvimos una fuente complementaria de agua, porque se trata de potabilizar agua que se va almacenando, o sea, se acopio de agua con motivo de eventuales sequías de acuerdo al cambio que está ocurriendo en el planeta, un cambio climático según el calentamiento planetario, que obedece a un fenómeno astronómico y a un fenómeno de todo el ecosistema del sistema solar que tampoco están diciendo ni los frente amplistas, ni los colectivos de científicos ambientalistas que obedecen a la línea de la Agenda 2030. En verdad hay una profunda alteración del núcleo de la Tierra de acuerdo a una hiperactividad de plea solar en el Sol, atravesando muy cerquita ya del Sol. Estamos en el perihelio, que es la distancia más corta de esa elíptica que hacemos, digamos que trasladándonos en derredor del astro principal del sistema solar. Estamos en el perihelio, estamos en la distancia más corta, con una plena actividad solar que ocurre cada 300, cada 500, cada 800 años. Está ocurriendo eso y está en el año número 11, en su apogeo,
donde hay gigantescas explosiones nucleares y que el coronal del plasma solar atraviesa planetas como Mercurio, Marte y llega a la Tierra, e inclusive más, irradiando fuertemente un campo magnético poderosísimo, es decir, estamos recibiendo tormentas electromagnéticas llamadas tormentas solares que están afectando el campo electromagnético del planeta Tierra, afectando directamente a nuestro dínamo, a la dínamo que tenemos que es el núcleo de la Tierra. Y precisamente se está afectando el magma. ¿Por qué? Porque es muchísimo más grande el campo electromagnético del Sol que el de la Tierra. Sin embargo, la Tierra está en condiciones de soportarlo, pero experimentando inestabilidades, que son las que se van viendo en este cambio, calentamiento de corrientes marinas, calentamiento de distintas corrientes también por aire, modificación o digamos corrimiento de las estaciones del año, procesos de calor más intensos, sequías prolongadas. El Frente Amplio no tomó en cuenta nada de esto porque no tomó en cuenta darle infraestructura al Uruguay, siquiera con este artículo 47. Claro, los comunistas cuando hablan mienten, cuando gobiernan roban. Y eso sí hicieron. Nos robaron un montón de empresas, desfinanciaron un montón de empresas, monopolios del Estado, desfinanciaron a Uruguay dejándole un déficit fiscal del 5,1%, un récord histórico, una tasa de desempleo del 10,5%. En el último año se habían perdido, en el último año me refiero de gobierno del Frente Amplio, 40.000 puestos de trabajo. Pero precedentemente a todo ello, los comunistas del PCNT acá se salieron con la suya, con este plebiscito que los papanatas uruguayos de aquel entonces votaron a favor. La protección del medio ambiente, y dale con eso, ya estaba instalado lo de la protección del medio ambiente, y con el cuentito de la protección del medio ambiente te meten la estatización de los bienes de producción y de los recursos naturales a producir. La protección del medio ambiente es de interés general, las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción, etcétera. Esto es racional, esto ya estaba en el artículo. El agua es un recurso natural esencial para la vida, esto es racional, absolutamente. Pero luego plantean el monopolio de OCE. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales se establecen como, digamos, el asentamiento jurídico de que tengamos el interés de un monopolio, que tengamos a OCE como monopolio. Y así establece el monopolio de OCE. La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza, la gestión sustentable, el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto. Y basándose en este artículo, que establece amplias potestades a OCE respecto a un concepto nefasto como lo es el del ordenamiento territorial a los efectos de la producción, en un país ya muy avanzado en su historia, el ordenamiento territorial se hace, por lo general, en la fundación de un Estado. Se da un ordenamiento territorial, por ejemplo, ordenando propiedades, ordenando también las regiones respecto a las características que tienen para determinadas producciones, digamos, estableciendo lineamientos generales de ese ordenamiento territorial, fundamentalmente vinculado a la propiedad, cuando ese Estado que nace, nace como un Estado que protege la propiedad privada, que reconoce el derecho inviolable de la propiedad privada. Acá, con un Estado ya muy avanzado en siglos, nos hablan desde ese artículo, instalado por un plebiscito comunista ya en ese año 2004, nos hablan de ordenamiento territorial anteponiendo los recursos naturales a cualquier producción económica o a cualquier finalidad económica, planteando ya, para mí de modo nefasto, la colisión o la contradicción entre recursos naturales, bienestar público y recursos económicos o producción económica, cuando no tendría que haber ninguna contradicción. Se tiene que organizar la producción económica de acuerdo
a los parámetros o paradigmas del cuidado del medio ambiente. En las bases programáticas del Frente Amplio encontré otro plan del terror comunista, que es este, basándose en el artículo 47 de la Constitución, que es este pedorro monopolio del agua que le introducen respecto a la infraestructura sanitaria, producción y servicio de agua potable de OCE. Dispone que procurarán proteger a la población de toda actividad de lucro con el agua potable. Peligrosísimo esto que disponen acá como plan de gobierno para instalar de modo legal, para legislar, digamos, una política pública que anteponga la protección del medio ambiente y de la salud de la población respecto a cualquier actividad de lucro, es decir, la actividad privada que produce bienes que necesariamente requieren agua. Por ejemplo, las empresas de refresco. Por ejemplo, el agua potabilizada que todos compramos, consumimos. Por ejemplo, la producción de hielo para el consumo habitual o el hielo, inclusive sanitario, para hospitales, sanatorios. Empresas que están vinculadas a terapias de hidromasajes, también las empresas que se dedican al hidrolavado, empresas de riego, por ejemplo, los lavaderos de coches, los lavaderos de auto, ¿m? Todo lo que hace al agua como un producto indispensable que tiene elaboración, a modo de refrescos, por ejemplo, como pasa con grandes firmas como Nativa, Salus, imagínate, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, Nix, todas empresas que están generando miles y miles de puestos de trabajo, obedeciendo a lo que la ley de protección a las inversiones establece y a su vez obedecen a todo el reglamento de la DGI-BPS con las correspondientes declaraciones juradas que tienen que realizar las empresas ajustadas a derecho. Evidentemente, esto del Frente Amplio lo que plantea es apropiarse de los recursos naturales, concentrando todo en empresas del Estado, porque esto es lo que están escondiendo. El caballo de Troya es establecer que anteponiendo el interés general, el interés público, el ordenamiento territorial, el cuidado del medio ambiente al lucro, se puedan asumir resoluciones respecto a evitar o limitar esas actividades comerciales o industriales, vuelven a atacar a las legítimas o lícitas actividades del libre emprendimiento provenientes del derecho inviolable de propiedad. Empezar a prohibir actividades privadas, a limitar derechos de propiedad, a limitar legítima actividad comercial, empresarial, industrial, es agredir en primer término al artículo 36 de la Constitución que nos da todo el ordenamiento jurídico de protección a las inversiones y a la propiedad privada como un derecho inviolable. Están haciendo lo mismo que querían hacer con el plebiscito del PICNT contra las AFAPs. Es exactamente el mismo paradigma, ¿eh? En otro orden, en otro contexto de la actividad económica, te van estableciendo argumentos que limitan, que privan, que van cercenando la actividad económica, productiva, industrial, empresarial, desde la propiedad privada. Por lo tanto, están planteando eliminar muchas fuentes de trabajo. Y la gran pregunta es, Uruguay no está en condiciones de eliminar fuentes de trabajo, no está en condiciones para nada de eliminar inversiones, de eliminar capital, de eliminar propiedad privada, de eliminar empresas, sino de atraer empresas. Uruguay está en condiciones, está en la necesidad de traer más empresas, de formar más capital desde la actividad privada para fortalecer la actividad privada y así generar, digamos que una cadena económica más amplia, más abarcativa, que genere más puestos de trabajo y eso que genera más desarrollo en un país. Cuando ellos vengan, si viniera el Frente Amplio del gobierno, no lo van a hacer despacio esto, ¿eh? Porque ya trabajaron 15 años para modelizar al Estado uruguayo en un Estado social marxista con un aparato burocrático ya muy pesado. Plantean instalar más aparato burocrático a través de la creación de dos ministerios, que son dos superministerios,
de acuerdo a la doctrina socialista del siglo XXI, como lo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno de los paradigmas doctrinarios del Foro de San Pablo, Ministerio de la Mujer y del Género, otro paradigma también doctrinario del Foro de San Pablo, y una auditoría general para la Fiscalía General de la Nación, también como un gran paradigma de la concentración de la actividad vinculada ¿eh? A la justicia, especialmente a la justicia penal, que se va a concentrar en el Poder Ejecutivo, prácticamente eliminándonos la función natural del Poder Judicial. Este es el socialismo del siglo XXI, es la pura doctrina del Foro de San Pablo. El socialismo del siglo XXI plantea todos estos paradigmas doctrinarios y evidentemente es desmantelar nuestro Estado de Derecho, desmantelar el régimen jurídico de garantías a nuestras personas, a nuestras libertades y a nuestra propiedad. El elenco de derechos sustantivos inviolables, pétreos del artículo 7, serían, bueno, violentados de modo muy determinante a través de un proyecto socialista comunista. Pero claro, hay más de 1 millón de gilastrunes que votan esto, ¿no? Y digo así gilastrunes porque están votando su propia cárcel, están votando su propia prisión. ¿Qué va a hacer el Estado uruguayo si elimina a estas empresas? Si empieza a limitar, ya al comenzar a hacer límites a la productividad, al, digamos, interferir de modo más agresivo el Estado uruguayo por la vía que sea, las empresas se van a ir retirando, porque pierden competitividad y se va generando un clima de incertidumbre, se va generando un clima de inestabilidad política e institucional para que las empresas puedan tener proyección de negocios, proyección de rentabilidades, y así saber si proyectan más ingresos de trabajadores. Imagínate la enorme cadena económica del trabajo, del mercado del trabajo que se pierde. Uruguay como Estado no puede absorber toda esa cadena económica del trabajo. Es una vulgar mentira que el Estado uruguayo pueda hacerse cargo de toda la actividad productiva del agua a la que los frente amplistas le llaman lucro. Ponen esa palabra, como si las empresas tuvieran la voluntad exclusiva de lucrar. Eso es una terminología marxista por un lado, por otro lado de la escolástica, aquella católica, enemigos del capitalismo, que es en definitiva la economía de la organización compleja de las empresas en el ámbito de la economía del mercado, de oferta y demanda y de competitividades desde el derecho de la propiedad privada. Es eso, nada más que eso. Y eso no es sustituible por el Estado. Y el Frente Amplio te dice que sí. Nos hablan en este plan de prioridades de las bases programáticas, te lo pongo acá para que lo puedas leer, transformar la matriz productiva. Agárrense de las manos, ¿no? Transformar la matriz productiva promoviendo el uso y aprovechamiento ambientalmente sostenible, soberano, solidario y democrático de los recursos naturales y el uso intensivo de conocimientos para producir bienes y servicios diferenciados por calidad ambiental. No dice nada. Lo que te están diciendo con aprovechamiento ambientalmente sostenible, soberano, solidario y democrático es socializar la matriz productiva. Es decir, establecer un modelo soberano concibiendo que lo que es del Estado, lo estatal, nos da soberanía. Solidario es la igualdad social, la solidaridad de la igualdad social. Y lo democrático es democratizar de acuerdo a lo que ellos plantean, que es la democracia, que tiene que ver con esa igualdad social y a su vez con promover acuerdos sociales. Hablan mucho en estas bases programáticas de convocar al diálogo social. ¿Y de qué diálogo social hablan? Porque no hay ninguna institucionalidad en la estructura y funcionamiento del Estado uruguayo que habilite, que viabilice el diálogo social en el ejercicio del gobierno. Están hablando de eso que varias veces dijo Carolina Cose, la apropiación colectiva y establecer asambleas
donde se dé una participación activa de nuestro pueblo y que nuestro pueblo no sea expectante y pasivo respecto a lo que gobernaremos, sino que le daremos una participación activa, la democracia participativa y activa a través de asambleas populares, el típico modelo comunista, como el que plantea Blanca Rodríguez, convocando a esa asamblea de distintas generaciones de egresados del Instituto Seminario. Ya salieron un montón de personalidades que integraron ese instituto y desmienten ese comunicado respecto al Instituto Seminario que obedece a la laicidad y que no tiene ninguna, digamos, señal política, ninguna camiseta política, ninguna coloración política. Ya las autoridades de ese instituto de enseñanza manifestaron que no es oficial, que el instituto no está convocando a ninguna asamblea, pero Blanca Rodríguez, bruto cuadro comunista, estamos llenos, ¿no? Desde el periodismo de hace 30 años, lleno de cuadros comunistas. Bueno, acá vemos un caso que ahora acomodó el cuerpo en el MPP, pero es lo mismo, porque tiene lugar ahí para estar ahí, pero para ella es lo mismo estar ahí que estar en el Partido Comunista. La cosa es estar dentro del Frente Amplio, dentro de este proyecto de fortísima mitigación y restricción a la propiedad privada para colectivizar, para estatizar la propiedad privada, concentrándola en el Poder Ejecutivo, que ese es el proyecto del Foro de San Pablo y ese es el proyecto que el Frente Amplio nos trae, digamos, desde esa internacional comunista continental a nosotros como uruguayos. Pretenden transformar a Uruguay en un país comunista, como lo es Venezuela. Blanca Rodríguez convocando ya a esa asamblea de distintas generaciones de egresados de ese instituto, ya creando la idea, culturizando con la idea de asambleas, dando la sensación de una sociedad más integrada, más activa, más participativa, cuando la sociedad se integra y participa en el ámbito natural, espontáneo, del trabajo, de la producción, de la productividad, de la creatividad, del cumplimiento del horario de trabajo, en el estudio, en la formación personal. Ahí nos vamos integrando de modo espontáneo. No necesitamos instituciones sociales de diálogo social, porque eso lo que hace es entorpecer la dinámica necesaria y la fluidez de una economía que avance, una economía evolutiva de producción desde la propiedad privada. Se deberá construir una política de Estado para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento. ¿Qué política de Estado para garantizar el acceso al agua si ya todos tenemos acceso al agua potable y al saneamiento, inclusive muy desmejorada desde los gobiernos del Frente Amplio, que siquiera nos permitieron contar con una fuente complementaria de agua y con una planta potabilizadora cuando sobrevino esta brutal sequía, a la cual este gobierno tuvo que sacar adelante comprando una planta potabilizadora y reparando inclusive las usinas y los filtros de OCE que no estaban en buen estado? No hicieron nada, son puro bla, 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 pero sí hacen cuando tienen que confiscar, cuando tienen que limitar derechos de propiedad, cuando tienen que estatizar, ahí sí, son muy rápidos y muy ágiles. Y son muy ágiles y rápidos para redactar en un lenguaje que confunde a la gente, porque los que no están avisados de todo esto, quizás hasta les parezca que está muy bien, pero te pones a pensar un poquito, piensen un poquito, ¿y cómo nos van a hablar de construir una política de Estado para garantizar el acceso al agua potable en un país como el nuestro, en el cual atravesamos ya más de un siglo con acceso al agua potable, al saneamiento? Es uno de los países de América Latina y del mundo que tiene la mayor extensión de saneamiento, agua potable y donde el consumo del agua no es caro. Promedias 500, 600 pesos por mes del consumo de agua estándar que tengas en una casa de familia. ¿De qué acceso al agua potable? Por otro lado, el agua potable a la que accedemos es toda aquella que consumimos a través de la industria de los refrescos, a través de los hielos procesados, el agua que utilizamos para lavar nuestra ropa, el agua del riego para la producción agropecuaria, el agua que se utiliza en los frigoríficos. Y a eso, estas bases programáticas del Frente Amplio le llaman actividad del lucro del agua, procurando con esto, promoviendo la idea de estatizar la actividad económica que naturalmente proviene del uso del agua, que ya esas empresas, esos empresarios,
Así como nosotros cuando la consumimos, ya la compramos, es propiedad privada. Compraron esa agua. Compran, pagan la cantidad, los miles y miles de litros de agua que utilizan para convertirlos en bebidas refrescantes, en refrescos, por ejemplo. También se utiliza en las cervezas. Es evidente que estamos ante un plan realmente siniestro, terrible, demoledor de toda posibilidad de un país de desarrollo, en este momento del mundo en el cual se está viendo qué países van para un lado y qué países van para otro. Ahora, desde el nuevo gobierno de Donald Trump, aparece una figura que es realmente muy drástico y muy duro con los países que no obedezcan a los principios claros de las democracias republicanas, a los principios de las garantías de nuestros derechos personales, a la garantía jurídica, a la seguridad jurídica del derecho de propiedad, porque ese derecho de propiedad más el derecho a la libertad, es decir, al libre emprendimiento, al libre juego de la innovación, al libre juego de la expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de crítica, todos esos elementos tan necesarios como nos enseñó Bastiat para nuestra vida, para el sustento de nuestra vida y nuestra salud, bueno, va a estar muy duro en política exterior Estados Unidos, y esos países que quieran agarrar para otro rumbo, para el rumbo del Foro de San Pablo, para el rumbo de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, integrados al Hezbollah, a Irán, que también es un país socialista, a Rusia, a China, bueno, irán para ese lado. Nos jugamos todo, ¿eh? El 24 de noviembre. ¿Para qué lado vamos a ir? ¿Para el lado del mundo libre, que nos proteja nuestros derechos personales, individuales, subjetivos, de propiedad, de seguridad jurídica, de libertad, de trabajo, porque perdemos todo acá, perdemos la propiedad, el trabajo, la seguridad jurídica? Bueno, siguen insistiendo en que todo esto se tiene que dar en el marco del diálogo por el agua. ¿Diálogo de qué? Lo mismo plantea Yamandu Orsi respecto a un diálogo social respecto al tema de las AFAPs. ¿Diálogo de qué? Ya se pronunció el pueblo uruguayo. ¿Qué mayor diálogo institucional, qué mayor diálogo por la vía institucional que el Estado propone desde la Constitución que un plebiscito, y un plebiscito desde el cual el 62,6% de los uruguayos le dijo que no a ese plebiscito comunista de la estatización del derecho de propiedad privada de 1.500.000 ahorristas, de tres empresas privadas, más el conjunto de las empresas privadas que integran los fondos de inversión que traccionan las tres AFAPs privadas conjuntamente con la AFAP del Estado. Es decir, ya el pueblo uruguayo se manifestó, ya ocurrió el diálogo social. No hay otra vía de diálogo social. ¿A qué le llaman diálogo social ustedes? ¿A crear e inventar qué? ¿Asambleas barriales? ¿Asambleas por instituciones? ¿A qué le llaman diálogo social? ¿A crear asambleas sindicales? No. El Estado uruguayo dice claramente que en nuestro país nos gobiernan de modo representativo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de lo que nuestros representantes legislan, a través de la vía indirecta representativa, y tenemos diálogo social a través de la vía directa por la cual también podemos legislar, que es un referéndum o un plebiscito. Esos son los únicos mecanismos institucionales, constitucionales, a través de los cuales dialogamos como un pueblo organizado, como una sociedad sofisticadamente organizada en un Estado de Derecho. No necesitamos ningún invento, ninguna brujería política como esto de el diálogo social. Ahora está instalado por el Frente Amplio el tema de diálogo social para esto, diálogo social para lo otro y para lo otro, cuando las únicas vías posibles de diálogo son las comisiones parlamentarias, el diálogo entre los distintos integrantes del Parlamento, de los distintos partidos políticos, llevar a cabo acuerdos para legislar, los actos administrativos por otro lado, y si acaso, como se les ocurre a ustedes, que son los reyes de la democracia directa, los emperadores de la democracia directa, bueno, la vía directa del diálogo es el referéndum para la reforma total o parcial de una ley
o el plebiscito para introducir una reforma en la Constitución. De acuerdo a los últimos dos plebiscitos, los dos fueron rechazados y de modo muy importante fue rechazado el plebiscito que pretendía instalar un régimen de estatización de la actividad financiera, violando el derecho de propiedad privada y violando la seguridad jurídica del régimen de la propiedad privada y del régimen legal de la protección de las inversiones. Pero siguen mintiendo y siguen hablando de priorizar, mejorar el nivel tecnológico, los recursos humanos y materiales de OCE. Esto se hace a través de la vía administrativa. En un compromiso país queda muy claro lo de agilitar, por un lado, toda la estructura de los trámites, pero a su vez se plantea en un compromiso país también la profesionalización de los funcionarios públicos, la calidad de las admisiones, el rango, digamos, de admisiones, a su vez la necesidad de monitorear lo que se llama el concurso, por otro lado, monitorear también lo que se llama la oposición y mérito, es decir, que el funcionario público se ve obligado a revalidar su calidad de funcionario público en todas las áreas de la administración del Estado. Imagínate los funcionarios de OCE, los técnicos de OCE, deberán dar claras muestras y pruebas de que están capacitados para todo ello a través de concursos, a través de oposición y mérito, es decir, de exámenes, de cursos obligatorios a desarrollar, de becas para ir a especializarse en el exterior o especializarse en instituciones privadas o especializarse en empresas de alto rendimiento en estas áreas. Imagínate consultar empresas privadas, israelíes, francesas, norteamericanas, holandesas, que son los reyes, son los número uno en lo que hace a la industria y productividad del agua y en lo que hace al mayor rendimiento del recurso del agua en estos momentos tan difíciles del país. Esto es realmente lamentable y es lamentable que los uruguayos, que hayan tantos uruguayos que piensen votar este proyecto de país. Vamos a una pausa y continuamos.